Bueno, vamos con esta segunda edición del podcast y esta vez quiero hablarles sobre siempre tenemos la posibilidad de elegir. Siempre tenemos una opción, está en nuestra mano siempre poder seleccionar la forma en la que queremos vivir una experiencia. Pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, pero siempre vamos a poder elegir si nos vamos por la reacción automática que venga de donde venga, viene sin pensar, o podemos seleccionar la reacción que queremos tener, que en vez de una reacción automática sea más bien una acción propositiva pensando en retomar el poder que tenemos por dentro para hacer que las cosas sean distintas. Hay muchas frases populares que escuchamos alrededor de esto y que a veces, como decían en mi familia, se vuelven frases de cajón, entre comillas, como de, pues que se dicen y de pronto no les creemos tanto o de pronto pensamos que son un cuento, que no son reales, pero creo que traen una sabiduría detrás y una de esas es que siempre podemos elegir. Yo sé que muchas situaciones en la vida, y puedes estar pensando en tus situaciones particulares en este momento, las sentimos como que no hay salida, como que no podemos cambiarlas, como que ya intentamos de verdad todo. Y puede que sí o puede que no, siempre podemos elegir y esa elección empieza incluso desde nuestros pensamientos y la forma en la que vemos la situación. Si vemos la situación como que es demasiado difícil, que no vamos a poder con esto, que no era lo que esperábamos, efectivamente eso es lo que vamos a ver. Y si decidimos ver la misma situación como una oportunidad para encontrar soluciones que de pronto no habíamos visto antes, que nos pueda permitir entrenar y encontrar esa siguiente versión de nosotros mismos que desafía los promedios, que desafía lo que es común, que arma su propia realidad, incluso si se siente por fuera de lo común, extraordinaria, distinta, entre comillas, para otras personas imposible, eso es lo que vamos a ver. Y creo que acá hay una definición importante, como decíamos en coaching, una distinción. Es importante que distingamos, que diferenciemos entre lo que es un hecho y lo que es un juicio. Un hecho es algo que podemos comprobar y que entre todas las personas que tenemos alrededor podemos hacer el acuerdo de que estamos viendo exactamente la misma cosa. Una silla podemos acordar con muy buena parte del planeta que es una silla, aunque sea una silla de escritorio, aunque sea una silla de comedor, aunque sea una silla de estudiante en la universidad o en el colegio, entendemos como base cuál es la definición de una silla, ¿cierto? Para esas cosas es más fácil identificarlo porque de alguna manera tenemos una versión física que nos ayuda a entender y ver todas las características y hacer un acuerdo sobre lo que significa una silla y lo que sí es y lo que no es. Mientras que si nos vamos a las situaciones, cómo nos sentimos, lo que significa un momento particular de la vida, aquí empezamos a tener unas diferencias porque no es tan tangible como un objeto físico, ¿cierto? Pero de todas maneras hay cuestiones en las que podemos tener acuerdos. Podemos acordar que son en este momento, 9:49 de la mañana, por ejemplo, porque tenemos el reloj para poderlo respaldar, ¿cierto? Para poderlo comprobar. Podemos hacer el acuerdo de que la temperatura es tal porque podemos sacar un termómetro o lo vemos en las aplicaciones del celular, etcétera. Podemos justificarlo de alguna manera, podemos demostrarlo de alguna manera. Ahora, un
juicio va a ser si esa hora es temprano o es tarde, si es mucho o es poco, si la temperatura es alta o es baja. Podemos sencillamente hacer un acuerdo alrededor del número porque el número es el número, ¿sí? Y no hay forma de que si yo te digo que hay un 5 tú me digas que hay un 6 porque lo podemos ver físicamente. Y eso hace que tengamos dos estilos de conversaciones muy diferentes y también formas de ver el mundo muy diferentes. Si yo estoy actuando desde un lugar en donde solamente estoy haciendo juicios, muy probablemente lo que va a pasar es que el mundo que yo veo va a estar filtrado por lo que sea que yo esté juzgando. Entonces, si creo que el mundo está en contra mía, si creo que el día está frío, si creo que las personas no me están ayudando, eso es exactamente lo que voy a ver porque estoy juzgando las cosas desde esos ojos. Ahora, ¿qué pasa si nos podemos devolver más bien a los hechos? Lo que hablaste con esa persona, si fue eso o más bien fue que entendiste algo diferente. Lo que sientes en el ambiente, ¿de verdad es así de frío? ¿O es más bien porque tú tienes una preferencia por el clima caliente, entonces lo sientes así de frío? Em, Así podemos hacer ejemplos con muchas cosas y porque estoy trayendo esto como si fuera una tangente de lo primero que dije que siempre podemos elegir, porque al final nos podemos ir por ver la vida solo a través de lo que queremos ver o lo podemos ver desde lo que realmente tenemos enfrente. Y aquí hay una parte muy importante y es que esto no se trata como de ser realistas y ya, porque también el mismo realismo, entre comillas, nos está mostrando una historia que usualmente suele ser negativa. Y también esto entra con una conversación de ¿y qué pasa si yo quiero manifestar una realidad que no estoy viendo físicamente en este momento y que quiero poderme creer que es posible y poderla traer al 3D porque el 3D no me lo está mostrando? Claro que también lo podemos hacer. Entonces, este es el momento en donde es importante que sepas a través de los hechos, en realidad, en dónde estás, para que entiendas completamente de verdad la realidad que estás viviendo y no la que crees que estás experimentando, para desde ahí poder decidir qué es lo que quieres hacer y a partir de eso organizar tu mente para ver las cosas como mejor te puedan servir a ti. Siempre puedes elegir ver las cosas más mal de lo que realmente están o mejores de lo que realmente están. Siempre puedes elegir desde ese como punto medio que es el hecho concreto, ¿sí? Entonces puedes decidir contarte la peor historia posible o puedes decidir contarte la mejor historia posible, pero es importante que siempre tengas centrado en ti y claro y que seas honesto y transparente y responsable radicalmente contigo mismo de saber cuál es la realidad que estás viviendo con los hechos, ¿sí? Ejemplos concretos. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cómo estás relacionándote con la persona con la que estás en una relación de pareja, por ejemplo, o con una relación laboral? Hechos concretos son, ¿se hablan o no se hablan? Punto, ¿sí? O sea, y eso se puede ver en llamadas, en textos, en cuántas veces se han visto, qué tanto tiempo duran hablando cada vez. Puedes hacer como un recuento más aterrizado de lo que en realidad está pasando y también puedes tener en cuenta cuáles son tus sentimientos alrededor de eso y si quieren lo podemos hablar en otro capítulo porque ahí es en donde entra como la subjetividad, pero si tenemos en el fondo una certeza sobre muchas cosas que a veces la queremos evitar a través de los juicios de valor que estamos haciendo. Entonces,
si yo siento que no es suficiente lo que estoy haciendo, si yo siento que soy muy lento, que yo estoy yendo más rápido que el resto de las personas, que de pronto las cosas no están pasando lo suficientemente rápido, etcétera. Eso ya son juicios y tú mismo o tú misma tienes que darte cuenta si la forma en la que tú estás juzgando las cosas te está ayudando de verdad a moverte hacia donde quieres moverte, a estar en la experiencia que quieres estar o no. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos casi que zancadilla en nuestra propia existencia porque nos terminamos contando una historia que nos hace más víctimas que responsables y protagonistas y héroes de nuestra propia historia. Entonces, quiero que te vayas hoy con dos ideas. Uno, siempre puedes elegir. Y esto es importante que pienses que no es solo que elegiste una vez y ya tienes que irte con eso porque lo decidiste una vez y hasta la muerte me voy con eso. No necesariamente. Siempre puedes también volver a elegir y cambiar de opinión. Y si pensaste en algún momento que lo mejor que podías hacer era X, pero luego te diste cuenta que lo mejor que podías hacer en realidad no era X porque la pasaste muy mal y esa no era la experiencia que tú querías vivir, puedes irte a decidir otra cosa y probar esa otra cosa también, ¿sí? Es casi como un permiso que te puedes dar de explorar y experimentar hasta que encuentres de verdad la mejor forma en la que te puedas soportar, sostener y crear la vida que quieres, porque sí merecemos crearla y sí merecemos hacer que las cosas sean mejores de lo que han sido antes y siempre podemos elegir más y podemos elegir mejor y empieza desde los pensamientos y la forma en la que yo quiero experimentar esta situación. El hecho particular es una situación que está sucediendo y que no podemos negar que esté sucediendo porque si estás viviéndolo es porque efectivamente está sucediendo. Ahora, la forma en la que lo ves y lo que puedas hacer al respecto, lo puedes elegir y puedes volver a elegir cuando un camino no haya funcionado. Y a esto es a lo que realmente le llaman libre albedrío. Y es que nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar hacia dónde vamos. Cogemos a la derecha o cogemos a la izquierda, ¿sí? Nos han entregado un set de cartas, un set de herramientas, un set de habilidades que nosotros podemos tomar o podemos dejar, que podemos entrenar mejor, que podemos esforzarnos más para hacer que funcionen a nuestro favor o podemos sentir que son cargas, que eso no era lo que yo quería recibir, que probablemente necesito algo diferente. Y en cualquiera de las dos situaciones en donde tienes tu set de herramientas y en uno lo aceptas y lo potencias y trabajas con ello, o en el otro en donde las rechazas, no las utilizas, crees que te hace falta algo más, en ambas situaciones cuentas igual con los mismos recursos, herramientas, habilidades. La diferencia está en que en el primer escenario las estás viendo, reconociendo, aceptando, potenciando, utilizándolas a tu favor y en el segundo escenario las estás negando, rechazando y haciendo un vacío. Entonces, cuando elegimos ver el hecho de que contamos con una serie de cosas que nos fueron entregadas de la forma que fuera, ¿sí? Una serie de circunstancias particulares, habilidades, etcétera, tenemos la elección de irnos por el camino de utilizarlas o de irnos por el camino de buscar en otro lugar. Y esto para decir que podemos seleccionar la experiencia que tenemos de la vida a partir de entender con toda la claridad esa circunstancia, situación, herramientas con las que contamos y que la vida se nos va a hacer completamente diferente si nos hacemos conscientes de que estamos a un lado o al otro.
y siempre podemos volver a elegir. Y aunque nos hayan dado unas herramientas y unas habilidades específicas, también podemos ir por más. Pero es importante pensar en que igual ya tenemos algo y no estamos arrancando desde el vacío y desde la carencia. Y el juicio que hacemos sobre esa posición desde la cual sentimos que estamos empezando es lo que nos empieza a determinar qué tan buena o mala experiencia vamos a tener sobre la situación en la que estamos parados. Entonces, la segunda cosa que quiero que se lleven hoy es justamente pensar en esos juicios que estás haciendo que tanto te están ayudando a vivir una experiencia de tu propia vida que sea positiva, que te lleve hacia el crecimiento, hacia la expansión. Eso no significa que nunca vayas a tener retos y cosas que mejorar. De hecho, de eso se trata la vida, pero siempre puedes elegir si agarras el camino difícil o el camino de el crecimiento. De hecho, en cualquiera de los dos el camino puede que sea difícil, solamente que te haces la vida más difícil todavía cuando solamente te estás concentrando en lo que sientes que te falta, en lo que crees que te falta, en lo que tu perspectiva te está diciendo que no es suficiente, o puedes hacer que de esa dificultad, que de pronto no te sale tan naturalmente utilizar esas herramientas que te fueron dadas, puedas hacer de eso un goce de verte utilizarlo cada vez mejor. Yo sé que te ha pasado alguna vez en la vida que has hecho algo que es difícil, que has podido cambiar de perspectiva sobre la forma en la que ves algo. Quiero que en este momento agarres ese momento, esa situación, esa circunstancia y la utilices de ejemplo para llevártela a otra circunstancia que te esté pasando en este momento y que estés encontrando dificultad en poderle dar la vuelta. De hecho, las mayores bendiciones vienen justamente de esa manera. Escuchaba en estos días en un podcast que decían que siempre en los cuentos de hadas o usualmente en los cuentos de hadas, el oro o la ganancia o la conquista o la princesa o lo que sea, siempre está detrás de un reto grande, detrás de un dragón, detrás de una travesía, detrás de un engaño, detrás de una ilusión, un encantamiento, etcétera. Y todo esto es como la prueba que te está poniendo la vida para que puedas elegir por qué lado te quieres ir y al final date cuenta con las historias que puedas traer a tu mente en este momento que se trataba de esa confianza interior para poder sacar las cosas adelante y muchas veces esa confianza interior también venía soportada porque se encontraron una herramienta externa, pero la herramienta funciona siempre y cuando pues tengas la confianza interior también. Entonces, no veas los obstáculos como un problema en el camino, sino al contrario, es una oportunidad de demostrarte a ti, al mundo, a esa historia que te has venido contando, que las cosas pueden ser incluso mejor y que quizás sí tenga que tener un poco de esfuerzo en la mitad, pero está perfecto porque eso solo te muestra qué tan fuerte eres. Y de nuevo, siempre, siempre, siempre puedes elegir, puedes volver a elegir cómo quieres vivir esa situación.